pese a que seguimos con grandes lagunas sobre el entendimiento del derecho a la no discriminación, algunas cosas hemos avanzado. Y un ejemplo muy claro es que cada vez escuchamos menos la palabra discriminación, como solían decir nuestros mayores. Todavía por ahí hay un anuncio, creo que es de la Corte, y dicen discriminación, no se les ocurrió revisar al locutor, pero si se dan cuenta, hemos empezado a normalizar el tema. Antes ni siquiera sabíamos cómo se pronunciaba, ni siquiera sabíamos expresar la palabra en la corrección gramatical con la que se presentaba. Sé que puede parecer una especie de detalle insignificante, pero es importante porque eso quiere decir que a fuerza de escucharlo, a fuerza de estar presente, el tema de la no discriminación se nos ha ido haciendo cada vez más familiar. ¿Qué es lo que sucede cuando nos familiarizamos con eso? Nos damos cuenta de que la discriminación no es una desigualdad padecida por pequeños grupos, sino que es una desigualdad padecida por la mayoría de la población de este país. Déjenme contarles otra anécdota. Cuando empezamos a trabajar el proyecto de legislación antidiscriminatoria en México, yo tuve la suerte de ser invitado a ser coordinador de investigación de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, de donde vienen las piezas de legislación antidiscriminatoria del país. Me acuerdo que empezamos haciendo lo que llamábamos una ley de minorías, porque con parte del lenguaje para referirnos a estos procesos era un tema de minorías. Y en efecto hay minorías, en sentido aritmético, en sentido numérico, que padecen discriminación. Los indígenas son una minoría respecto de la mayoría mestiza de este país. Hay grupos religiosos que son minoritarios, minorías religiosas que padecen discriminación. Por los estándares del censo o de la Organización Mundial de la Salud, las personas catalogadas como con discapacidad son una minoría, pero que nos venga bien a decir por qué las mujeres han de ser una minoría, cuando aritméticamente son una minoría. Pero no solo eso, como el fenómeno de la discriminación no se concentra en un grupo, sino que con mucha frecuencia la tenemos agravada. Es decir, una mujer puede pertenecer a una religión minoritaria, puede ser lesbiana, puede vivir con discapacidad, puede ser adulta mayor, etc. Quiere decir que en el cruce de las formas de discriminación, en la suma de los grupos que sufren discriminación, con lo que nos encontramos es que en este país solo una pequeña minoría no está en riesgo de discriminación. Todo lo contrario de la percepción que tenemos. La discriminación la padece una minoría, no es cierto. La discriminación la padece la mayoría de los salón de cuatro de atrás. Entonces, yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta, porque a veces se olvida la magnitud de este problema. Cuando con algunos legisladores, los legisladores son muy duros de cabeza, perdón que lo diga en este recinto, son muy duros de cabeza. Y con frecuencia, como les falta el estudio suficiente, creen que con las ideas de las que se van dotando en su experiencia, con las tarjetas que les pasan sus asesores, son capaces de construir un discurso sobre un derecho fundamental. Y la verdad es que no, yo por eso celebro este tipo de trabajo, porque esto requiere estudio. Requerimos entender de qué tratan los términos que usamos para hablar de un fenómeno social. Requerimos investigar sobre ellos y por lo tanto necesitamos definiciones precisas para saber qué es lo que tenemos que hacer en el combate al fenómeno de la no discriminación. Pongo un solo ejemplo. Es muy frecuente que confundamos desigualdad socioeconómica, la que genera la pobreza, la que genera la reducción neta de los ingresos, con discriminación. Yo he oído a algún muy afamado académico decir: miren ustedes, hay muchas formas de discriminación, pero la peor de todas es la pobreza. Acabemos, no hablemos más de discriminación y sigamos en el discurso tradicional de la pobreza. Sin embargo, eso no es cierto.
hay grupos que no son pobres, que no se sitúan en los deciles más bajos de la distribución económica, algunos grupos de la diversidad sexual, algunas minorías de origen etno-religioso, que no siendo pobres sufren discriminación. Aunque desde luego hay grupos que son sociológicamente pobres y también son discriminados. Aquí la noticia es peor. Es decir, en un país con una pobreza y una desigualdad económica tan brutales como las que vive México, hay que sumar además el fenómeno de la discriminación. Y discriminación y pobreza, decía un gran economista norteamericano, son como dos hermanos gemelos que van juntos, que producen enormes consecuencias cuando están juntos, y hay que hacer políticas para desmontar uno y otro. Una de las características, ahora cuando hubo Lula, el expresidente brasileño aquí en México, una de las características del programa de lucha contra el hambre de los gobiernos de Lula, recuerden que tuvo 2 periodos de presidencia, fue que acompañó la política social, la famosa política de desarrollo, con criterios antidiscriminatorios, señaladamente con un criterio antipatriarcalista o antimachista, un criterio antirracista y un criterio antihomofóbico, es decir, contra la discriminación por preferencia o orientación sexual, como única manera de lograr que el desarrollo pudiera realmente convertirse en una ruta de integración y no de mera asistencia social o de escasa distribución de rentas. Si esto es así, quiere decir que tenemos que identificar qué es lo propio de la discriminación. ¿Frente a qué estamos cuando hablamos de discriminación? Porque hoy día todo el mundo habla de discriminación. Es muy curioso. Si alguien me ve feo, digo, me está discriminando. ¿No? Una señora me decía un día, es que mi hijo es güero, y todos dicen el güero en la primaria, y a veces alguno en un sape me lo discriminan porque es güero. No se preocupe, en realidad esta sociedad está hecha al revés, está hecha para discriminar a los que no son buenos. Es decir, es necesario tener una definición que nos permita comprender qué es la discriminación, entender por qué es tan grave, y separarla de todo lo demás que puede parecer discriminación, pero no lo es. Yo diría que en primer lugar hay que distinguir la discriminación, que es una forma de desigualdad, a la que podemos llamar desigualdad de trato. Distinguirla, digo, de la desigualdad socioeconómica. No porque la desigualdad socioeconómica no sea grave, es gravísima. Tenemos una brecha, ustedes saben, hay un indicador internacional para medir la desigualdad socioeconómica que se aplica midiendo cuántas veces tienen más ingresos los ricos que los pobres, y la brecha del indicador de desigualdad en México es brutal, es de las peores del mundo. Es decir, nadie en su sano juicio negaría que tenemos un problema de desigualdad económica. Pero además de la desigualdad económica, sobre esta desigualdad económica y entrelazada con la desigualdad económica, tenemos discriminación. Y si queremos en efecto reducir la desigualdad económica, tenemos que reducir de manera paralela las prácticas discriminatorias. ¿Cuál es el motor de la desigualdad económica? El motor de la desigualdad económica es la distribución de la renta, que dicen los economistas, la distribución de la riqueza, del ingreso. ¿Cuánto percibe cada persona de la renta nacional? El motor de la discriminación no es la distribución de la renta. El motor de la discriminación son los prejuicios, los procesos de estigmatización, ahorita hablaremos de eso, no se preocupen, que caracterizan a las relaciones entre los grupos. Mientras que el motor de la desigualdad económica es el dinero, los recursos, los bienes que accedemos a través del dinero, el motor de la discriminación está en la cultura. Son distintos, tienen motores distintos y van a tener, por lo tanto, características distintas y van a requerir, por lo tanto, políticas distintas. Una segunda cosa que no es la discriminación es un catálogo de buenos modales. Siempre se agradece que la gente sea educada, comedida,
que no sea grosera, majadera. Una de las virtudes de cierta educación tradicional, nos enseñaron a ser respetuosos, a saludar a la gente, a no decir groserías con que no las deberíamos decir, etc. Pero la no discriminación es eso. Hay que tener cuidado. Si uno cree que un insulto, que una manera de referirse a las personas es por ello mismo discriminación, está corriendo el riesgo de reducir el fenómeno de la discriminación a un problema de expresión lingüística. No voy a entrar más en esto es uno de los grandes debates hoy día sobre la discriminación, pero vale la pena señalar que fundamentalmente la discriminación, para decirle lo que sí es una violación de derechos fundamentales. Por eso, si alguien me vio feo, pero no tuvo manera de violar mis derechos fundamentales, no puede discriminarme. Si a alguien le caigo gordo, cosa que no sería rara, no quiere decir que lo pueda por ello acusar de discriminación. Una de las formas de analizar la agenda antidiscriminatoria es confundirla con cualquier cosa. Decir que cualquier cosa es discriminación. Yo digo, hay dos características, dicen los antropólogos. Hay marcadores de la discriminación. Hay elementos que nos permiten identificar un acto como acto discriminatorio. En primer lugar, un acto discriminatorio es aquel que se hace movido por el prejuicio contra un cierto grupo determinado. Ahorita vamos a hablar de los grupos que sufren discriminación. Si ustedes quieren saber cuándo hay un acto discriminatorio, busquen el grupo al que pertenece la persona que sufre el presunto acto discriminatorio. Mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías religiosas, minorías sexuales, etc. Un primer indicador es que allí donde hay un trato negativo respecto del integrante de determinados grupos, podemos presumir que hay discriminación. Pero no basta con este primer marcador. El segundo marcador es que el acto contra esa persona o grupo de personas tenga como propósito o como resultado la limitación, violación, cancelación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos o de las oportunidades básicas de la persona que lo sufre. Ahí tenemos un claro acto discriminatorio. Un niño que tiene diabetes o que vive con SIDA y que las autoridades de la escuela pues no le dan matrícula en la escuela porque es un niño con SIDA, porque los papás de los otros niños se van a escandalizar, o porque ya se juntaron y pidieron que lo sacaran de la escuela y los profes pues muy obedientemente van y le limitan el derecho a la educación a un niño. Son muy notorios y muy agravantes, pero hay otras formas de violación de derechos que no son tan visibles y que son igualmente discriminatorios. Piensen ustedes en los edificios públicos, en las calles, en los diseños urbanos sin accesibilidad. El derecho al libre tránsito, el derecho a la movilidad de una persona con discapacidad queda totalmente anulado cuando la confrontamos, ¿no?, sin ninguna posibilidad de garantizar el ejercicio de sus derechos con una ciudad inhóspita y carente de accesibilidad. Y así, una mujer que no se le contrata porque tiene que someterse a una prueba de embarazo, o si se le pregunta si se piensa embarazar pronto, ingenuamente responde que sí, ¿no? O una persona que puede ser expulsada de un trabajo porque viviendo con SIDA, no sea que vaya a contaminar al menos moralmente al resto de quienes trabajan. Nosotros tenemos una larga cadena de actos que son discriminatorios porque tienen esta doble cualidad o este doble marcador. Por un lado, se refieren a personas que integran determinados grupos y por otro lado,
tienen como consecuencia o como propósito, no importa a veces que no tengamos el propósito, basta que haya la consecuencia, violar un derecho fundamental o varios de la persona que sufre el acto. Así que no todo el mundo es discriminado, pero muchísimas personas sí lo son. Esto quiere decir, ojo, que aunque todos en una sociedad constitucional tenemos el derecho a no ser discriminados, no todos estamos en la misma situación de riesgo frente a la discriminación. Hay personas que están en mayor riesgo de discriminación. Hay personas que por el simple hecho de nacer están situados ya en un grupo discriminado. Y lo más seguro es que a lo largo de su vida sufran discriminación. Un niño indígena tiene mucha más posibilidad de ser discriminado que un niño que no es indígena. Una persona con discapacidad tiene un índice de probabilidad mucho más alto de ser discriminado que una persona con capacidades regulares. Un heterosexual tiene menos riesgo de ser discriminado que un homosexual. Los grupos que, yo creo que de manera un poco timorata y hipócrita en los congresos se les llama grupos vulnerables, es un pésimo término para designar a los grupos en riesgo de discriminación, son sencillamente grupos discriminados. No están obligados a hacerme caso los legisladores, pero a las comisiones de grupos vulnerables habría que ponerles comisiones de grupos discriminados. Porque vulnerables ¿a qué? Por cierto, la condición de vulnerabilidad es una condición transitiva. Yo no soy vulnerable en mí mismo. Yo puedo ser vulnerable a, y soy vulnerable a la discriminación cuando pertenezco a determinado grupo. Ojo, nadie está a salvo de la discriminación. La discriminación es un fenómeno envolvente. Está tan presente que nosotros mismos, por ejemplo, basta con ser mujer para tener mayor riesgo de ser discriminados. Pero o nosotros mismos sufrimos discriminación o alguien que esté muy cercano a nosotros sufre discriminación. No vivimos cotidianamente hombres y mujeres, no vivimos con niños y adultos mayores, no vivimos con personas con distintas elecciones sexuales, con distintas conversiones religiosas. Bueno, vivimos en un mundo de grupos discriminados y justamente lo que necesitamos es hacer valer el derecho a la no discriminación, sin olvidar en efecto que hay grupos situados en una condición de mayor riesgo. ¿Cuáles son entonces los motores? ¿Qué es lo que mueve para discriminar? No voy a extenderme mucho para no fatigarlos. Además aquí hace calor y tarde. Pero digamos que hay dos elementos que caracterizan las conductas de discriminación. Un primer elemento es el prejuicio. Decíamos que el motor de la discriminación es cultural. Pues lo primero que hay que establecer es que el primer elemento cultural que conduce a prácticas discriminatorias es el prejuicio. Y vaya que de eso somos ricos, señores. Somos una sociedad profundamente prejuiciosa. El prejuicio es un juicio previo, como su nombre lo indica. El prejuicio es la construcción de una opinión, de un juicio, de una evaluación de una persona antes de conocerla. Es un encasillamiento previo de las personas antes de saber quiénes son. El prejuicio en ese sentido no es una conducta individual, aunque la vivamos individualmente. A ver, ¿qué quiero decir con eso? El prejuicio es un resultado de la herencia cultural
que es transmitida a nosotros por las distintas instituciones en que nos formamos. Nosotros somos el resultado de una sucesión de fábricas de prejuicios. Ya sé que queremos mucho a nuestra familia, pero las familias son un horroroso horno de donde salen prejuicios en todos los sentidos, ¿no? Hay un prejuicio sobre las mujeres, hay un prejuicio sobre quienes no forman parte del grupo, un prejuicio sobre los homosexuales, un prejuicio sobre las personas con discapacidad, prejuicio sobre los extranjeros, prejuicio sobre los indígenas, aún en familias indígenas. Es decir, ¿cómo vamos a salir si venimos de medios familiares donde el prejuicio se transmite de manera regular? Súmenle a eso los grupos religiosos, los ambientes sociales, el barrio, los ambientes laborales, el sistema educativo, la escuela, que debería ser una escuela de igualdad y no discriminación, se convierte con mucha frecuencia en una incubadora de discriminación. Se nos enseña a discriminar. Déjenme darles un ejemplo. Hace un tiempo, una niña pequeñita que tengo, siempre la veo pequeñita, ya crecida, les dijeron que fueran a la escuela vestidos de aquello que quisieran ser en la vida, alguna profesión que quisieran ser. Entonces a la niña la vestimos de doctora. Quería ser doctora, que se encontró en un estuche muy mono, con un estetoscopio, el algo. Entonces cuando llegamos, la maestra que lo recibe dijo: ay, hija, qué linda, vienes de enfermera. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden ser doctores, las mujeres tienen que ser enfermeras, ¿no? Es un prejuicio, es un juicio previo a toda experiencia, es una manera de clasificar a las personas, y es una manera en que nos evitamos el trabajo de tener que entender a cada persona en su singularidad. Hay algunos ejemplos, hay dos que les comento, dos investigaciones muy interesantes, una en Canadá. Hay muchas, pero yo me acuerdo de dos que están muy documentadas, una en Canadá y otra más recientemente en Francia. La investigación canadiense era sobre reservaciones en hoteles. Llamaba a una persona en hotel y decía: mire, yo soy el señor Smith, que es un apellido típicamente anglosajón, y necesito hacer una reservación para tal. Y en el hotel, por frecuencia la conseguí, en cualquier hotel. Y luego, la misma persona hablaba dando otro apellido, un apellido judío, y se empezaban a negar las reservaciones. Hagan ustedes con apellidos indígenas y apellidos no indígenas y tendrán resultados similares. El otro ejemplo es el de los currículum vitae en Francia. Es parte del debate francés de la no discriminación. Se manda el mismo currículum, con la misma educación, el mismo logro educativo, la misma experiencia profesional, la misma edad, etc., solo que un nombre es un nombre típicamente francés y otro nombre es un nombre árabe. La consecuencia: ¿quién es llamado a entrevistas? Es el nombre francés, ¿no? Porque el árabe inmediatamente hay un prejuicio que lo escribe. De tal manera que el prejuicio está socialmente construido y nos es transmitido a través de las instituciones que nos moldean, de las cuales adquirimos lenguaje, valores, modos de vida, modos de clasificar, etc. Por eso llegamos al absurdo de que somos capaces de discriminar a nuestro propio grupo, al propio grupo con el que nos identificamos, al propio grupo al que nos adscribimos o pertenecemos. Hay mujeres que asumen la idea de la inferioridad de las mujeres. El lugar de las mujeres puesto por los hombres es pensado por muchas mujeres como el lugar que merecen y no merecen más. El lugar de los indígenas puestos por los no indígenas es pensado por muchos indígenas como el lugar que les corresponde. Ese es el peso del prejuicio. ¿Cómo se articulan los prejuicios? En largos procesos que les llamamos procesos de estigmatización. Perdón la palabra. Estigmatización.
De hecho, no nos es tan extraño. Los estigmas son originalmente marcas físicas, ¿no? Toda esa gente que cree en cosas sobrenaturales, etcétera. No, yo tengo una madre que le sale estigmas. Originalmente los estigmas son marcas físicas. Con el tiempo, los psicólogos sociales utilizan el concepto de estigmatización para referirse a los procesos mediante los cuales clasificamos a la gente como si estuvieran marcados por ciertas características, como si hubieran elementos en ella, en las personas, que las hicieran menos importantes, menos valiosas, o más peligrosas o más rechazables. Los procesos de estigmatización sirven para que nosotros podamos conceder a un lugar a otro respecto de nosotros mismos. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo tengo la experiencia de encontrarme, si yo soy heterosexual y soy discriminatorio, si tengo la experiencia de encontrarme con alguien que es homosexual, el proceso de estigmatización consiste en contemplarlo como una persona incompleta, manchada, peligrosa, decadente, sea quien sea, porque el proceso de estigmatización se ha construido a lo largo del tiempo, ha ido acumulando prejuicios respecto de determinado grupo y ya no me hace necesario conocer a cada persona en particular, sino sencillamente seguir un proceso de clasificación. Y entonces yo digo cosas como, mire usted, todos los homosexuales son sujetos del diablo, ¿no? O si me quiero poner generoso, decir, todos los homosexuales tienen buen gusto, ¿no? Pues lo que deben dedicarse es a comer peluquerías, a decorar interiores o a hacer pasteles, porque eso es lo que tendrían que ser los homosexuales. Por decirlo de manera muy rápida, los procesos de estigmatización son procesos mediante los cuales reducimos la humanidad de grupos completos. Entendemos a los grupos discriminados como de menor valía, de menor importancia, lo cual nos autoriza moralmente para limitar sus derechos, para violar derechos humanos y para reducir sus oportunidades. ¿Por qué podemos aceptar como algo más o menos normal que, los estudios ahí sí no mienten, las mujeres ganen siempre menos por el mismo trabajo que los varones? Porque hay un proceso de estigmatización que nos lleva a ver a las mujeres como hombres incompletos, diría Freud, ¿no? Como varones mutilados, como personas a las que les falta, como sujetos que no son genuinamente iguales que los varones. Déjenme entonces señalar o insistir en esta cuestión del carácter grupal de la discriminación y algo que puede ser una aparente contradicción, el derecho individual a la no discriminación. En efecto, la discriminación existe porque grupalmente hemos sido condicionados para discriminar. A discriminar se aprende, aunque nos parezca natural. Y por lo tanto, la construcción de una sociedad no discriminatoria es, entre otras cosas, una tarea educativa. Necesitamos desmontar, necesitamos eliminar los prejuicios con los que se ha venido construyendo nuestra identidad y sustituirlos por valores o juicios igualitarios que nos permitan generar conductas no discriminatorias. ¿Cómo aprendemos a no discriminar? En primer lugar, transformando nuestros propios criterios que son discriminatorios. Es decir, se trata de una tarea de transformación de nuestros propios criterios. Sin embargo, siendo la discriminación un fenómeno social, nadie discrimina a otro porque sí, porque se le ocurrió,
Eso no sucede en la realidad. Cuando discriminamos es porque estamos llevando a la práctica prejuicios y estigmas. Estamos reproduciendo lo que aprendimos a hacer y a valorar. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta que el derecho a la no discriminación es un derecho individual. Es un derecho que tienen las personas. Y tienen este derecho fundamentalmente porque una persona puede pasar de no ser discriminada a ser discriminada. Hay personas que viven la vida como heterosexuales y en un momento de la vida se dan cuenta que no era lo que querían, que lo que quieren ser homosexuales o bisexuales, o ir y venir de la homosexualidad a la heterosexualidad, y necesita una protección para poder ser tratada como igual independientemente de la preferencia o orientación sexual que manifiesta. Es decir, la misma persona tiene el derecho a no ser discriminado, pertenezca o no a un grupo discriminado. Cierto es que el Estado tiene que proteger más a los que se hallan permanente o durante una larga duración en un grupo discriminado, porque la posibilidad de ser discriminados es más alta. Decíamos, es más fácil que se discrimine a una mujer que a un varón, por eso el Estado debe tener una especial protección hacia las mujeres. Es más fácil que se discrimine a una persona con discapacidad, que el Estado debe tener una mayor protección, una mayor posibilidad de conceder oportunidades a las personas con discapacidad. Pero en todo caso, el derecho a no ser discriminado es el de cualquier persona. Si ustedes, que en general son personas sin discapacidad, digamos, personas con capacidades regulares, pues no duden que en cualquier momento, por accidente, por desenlace genético, por edad, nos convirtamos en personas con discapacidad. Es más, para allá vamos todos. ¿No debería esta sociedad ser sensible a la discapacidad? Sí, pero ese derecho a no ser discriminado lo tenemos porque somos personas, aunque todavía no estemos en una situación de caer en el grupo discriminado. Pertenezcamos voluntaria o involuntariamente al grupo, tenemos siempre el mismo derecho a no ser discriminados. Por eso decimos que el fenómeno de la discriminación es grupal, pero el derecho a la no discriminación es un derecho individual, es un derecho humano que tiene cada persona. Y esto es muy importante, incluso para aquellos que viven dentro de grupos discriminados. Por ejemplo, en México, los grupos indígenas son en general grupos discriminados, pero a la vez también son poderosamente discriminatorios respecto a sus mujeres, o respecto de las minorías religiosas dentro de ellos, incluso hasta el grado de la expulsión y la persecución, la expropiación, o las minorías sexuales. Díganme cuántos movimientos de diversidad sexual pueden encontrar en los grupos indígenas. Cercano a cero. Seguramente, porque el grupo que a su vez es discriminado puede ser rabiosa y cruelmente discriminatorio respecto de sus integrantes. Por eso el derecho a la no discriminación no es del grupo, es de cada individuo, aunque el Estado debe reconocer la condición de riesgo de discriminación que las personas se encuentran por la pertenencia a determinados grupos. Entonces, esto es algo que vale la pena tener claro, porque cuando hacemos política contra la discriminación, lo que no hay que olvidar es que el derecho a la no discriminación es un derecho de toda persona. ¿Cuáles son los grupos sujetos a discriminación? Decíamos hace rato, ya con esto empiezo a terminar para poder escucharlos si les parece bien. ¿Cuáles son los grupos discriminados? Aquí hay una enorme discusión. Lo primero que hay que decir es que un grupo discriminado sufre discriminación porque se encuentra en una situación de desventaja o de desigualdad. Decíamos hace rato que la discriminación es desigualdad de trato, de tal manera que el derecho a la no discriminación es un derecho a la igualdad de trato.
Y esto es importante, cuando uno dice igualdad, dice algo muy serio, de mucho peso, de mucho contenido. Quiere decir que con eso rechazamos una relación de dominio, una relación de desigualdad. No es lo mismo desigualdad que diversidad. No es lo mismo desigualdad que diferencia. Es obvio que somos diferentes. Somos sexual y genéricamente diferentes. Somos diferentes fenotípicamente, es decir, por las características físicas, lo que se llama características raciales, ¿no?, que nos identifican. Unos son más altos, otros más chaparros, unos más robustos, unos de un color, unos de un pelo, otros de un pelo tienen. Somos muy diferentes, pero el que seamos diferentes, unos son heterosexuales, otros no lo son, unos pertenecen a una religión, otros a otra, y otros ni religión practican. Unos tienen una idea de moralidad y otros tienen otra idea de moralidad. Somos profundamente diferentes y yo creo que es algo por lo que deberíamos estar agradecidos. No creo que haya cosa más aburrida en una sociedad donde todos fuéramos idénticos, no iguales. Buscamos una sociedad igual, pero no de idénticos. Sería la cosa más espantosa donde cada uno fuera réplica de nosotros mismos. Si ya a veces nos buscamos